Buenas. Estamos al aire, chicos. Bienvenidos. Falló el LED, no falló, ahí está prendido. Falló Muy el LED. buenas tardes a todos. ¿Cómo están? El grito ese característico me encanta para empezar. Muy buenas tardes, Pará, gente. no, ¿Cómo lo- están? Bien, ¿y vos? Todo bien. Me alegro que estoy escuchando esto y pensando en que después voy a editar esto para subir el video a YouTube y vamos a editar con Leo y me voy a reír de este momento como me pasa todas las semanas cuando escucho mi propia voz en off. Sí, a mí me da Pero- mucha risa también el arranque. Ay, chicos, a mí me da mucho. A veces me da como cosita. ¿viste? Cuando Escuchar tenga como mi propia voz. Es que como, hacer ay, algún trabajo igual de me la termino facu. acostumbrando. Voy a agarrar 5 minutos del programa, voy a decir lo que tengan que decir, así después lo puedo recortar en mi casa para la facultad. Bueno, ¿cómo están? Bien, por ahora. Bien, vos, Adri. Todo tranquilo. ¿Vos, por Mati? suerte. Bien, recuperándome de la contaminación mediática y de redes sociales informativa que hubo esta semana, por Dios lo que Por fue. Dios lo que fue. demasiado. Bueno, Sí, le mandamos es verdad. un saludo a la gente también, que nos vayan comentando cómo están para Qué- arrancar. Qué este éxito la viernes. cobertura de Urbana Sí, de las estuvimos- elecciones, ¿no? Estuvimos Sí. acá laburando Tremenda, ¿eh? con Leo, con Edu. Un saludo a todos. todo el equipo. Hasta la madrugada, chicos. Sí, Sí, se aparte- le mandaron un laburito importante. Récord total de A visualizaciones ver si es para verdad. nuestro espacio. Bueno, Claudio, ¿vos cómo estás? Bien, estoy contento, es un desafío este programa, como siempre. Creo yo que en este Gracias, rol Leito. de tener Sí. una conversación que queda en la esfera pública después, que puede cualquier persona entrar a verla y demás, es complicado a veces tener esa responsabilidad en lo que decimos, Sí. ¿no? Porque... Porque. Una responsabilidad. ¿Cuál era la figura pública que había dicho en Televisión Nacional que lo que se decía queda ahí? Y queda para siempre, es que... No me acuerdo. ¿A qué te referís, Adri, querido? No, que lo que se dice en esto Televisión es un Nacional queda ahí. documento. Bueno, Sí. eso que la televisión es como un documento, algo así. No me acuerdo quién lo dijo específicamente y no quiero bardearla. Bueno, nos pueden seguir en nuestras redes, Identidades Podcast, en Twitter, no en Twitter por ahora, no en TikTok, Identidades Podcast y en Instagram, Identidades el Podcast. Se suscriben a nuestro canal de YouTube y le ¿Hay dejan gente me ya gusta. conectada? Sí, tenemos gente, ¿Cuántas así que personas? Bueno, estamos está arrancando. creciendo el número, porque Ya son en YouTube, ¿cuántos son? 600... el dólar identidades, Sí, ¿cuánto estamos está? en 601. Ok, 601 Llegamos a personas. los 600 suscriptores esta semana. Sí. Excelente. del dólar identidades para arreglar el No, por favor. Ese dólar es pura inversión para nuestras futuras visitas. Sí, ahí estamos terminando de gestionar el micrófono. Bueno, esto Bueno, es le comentamos a en la vivo. gente cómo seguimos, cómo arrancamos, qué va a pasar hoy. En primera parte vamos Política. a hablar un poquito de un resumen de lo que fue las elecciones, ¿no? Sí. Bien informativo y cortito. Después Lo- vamos a tener un profesional. ¿A quién vamos a tener hoy? Vamos a tener a Felipe, lo quiero leer bien, Felipe Gali, ¿sí? Ok. Politólogo, profesor universitario, nos va a estar contando un poquito su análisis de qué es lo que pasó y cómo se viene la primera vuelta, ¿no? Porque en Fantástico. octubre es la primera vuelta, no, de octubre no, noviembre, No, en octubre, en octubre. El 22 de octubre hay Ahí que va. volver a ir a votar, muchachos. Uy, y ay, hay ay. muchas cosas No se terminó interesantes. acá. No se Para termina. finalizar Ah. vamos a hacer una reflexión y hablamos un poquito de más allá, ¿no? de las figuras, más allá Sí. de las caras que aparecieron este fin de semana, de que te llenan con los medios, con las palabras, sino hablar un poquito más desde una opinión personal sobre qué país nos gustaría, ¿no? Si poder conectar un poco Ok. con la humanidad, ¿no? Porque en estos procesos sí. Te fuiste a encarar al micrófono. En estos procesos políticos se habla tanto en la tele, se dicen tantas cosas. Uno le tira mugre al otro, el otro le dice tal cosa al otro. Y acá somos humanos eligiendo. Sí, a ver, la idea yo. es que poder tratar de buscar en transparencia qué piensa uno, ¿no? Esa es la clave. Ahora, el segundo O bloque. sea, ¿qué pensamos nosotros? Claro, y en el segundo bloque vamos a hacer un corte dramático. Sí. Sí, Eh, literalmente dramático. Casi como un golpe de agua fría para el que no le gusta mucho la política o no le gusta mucho hablar de estos temas en este momento. Vamos a tener una historia conmovedora y una historia para aprender. ¿A quién vamos a tener? Vamos a tener a Joana Chiefo. Ujú. ¿Sí? Ella es actriz, es productora y es la creadora de la serie Supernova. Pero lo interesante de esta historia es que ella autogestionó su serie. Tremendo. Estuvo 10 años en el proceso de hacerlo. Todo empezó Qué por una locura. anécdota personal, sí. Y no se rindió. No se rindió en esos parates de la vida, cuando esos proyectos inalcanzables parece que no los vamos a lograr.
no se rindió y terminó publicando su serie. Hoy la podemos ver todos por Amazon Prime. Así que bueno, una maravilla tenerla acá, Joana, en Identidades, que va a venir en el segundo bloque. Bueno, estamos entonces para ir arrancando y contarle A un full. poquito al que no estuvo muy al tanto. Yo sé que lo bombardearon de O información. sea, que de alguna manera por ahí te enteraste, pero... Pero para darle Sí. la introducción al analista que va a venir en un ratito acá por llamada, nos va a comentar sobre los datos y no hablar sobre el aire, sino algo en concreto. A ver, vamos Bien. a tirar factos. Tiremos factos. A Literalmente ver, para factos. empezar tenemos así. En el 2019, vamos Sí. un poquito atrás, hace 4 años, Taca, taca, taca. los dos espacios que más habían sacado había sido en ese momento el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. 48 a 40. ¿Cuánto es la suma de 48 más 40? 48 más 40 es el 88%. Bueno, eso quiere decir que en ese momento había una elección de dos Mitades, estaba candidatos. polarizada, había dos polos. Era casi Estados Unidos con el Partido Demócrata y Republicano. Literal. Eso quiere decir ¿Tan que- alto había sido el voto en blanco? Sí, no, hay partidos más chicos. Ah, eso estábamos hablando de la Claro. primera vuelta. Sí. Ok. La claro, polarización. si no hubo perdón, me confundo el balotaje de 2015. Bueno, Bien. en este momento nos situamos acá en el 2023, elecciones, un contexto donde el país, ¿a cuánto está el dólar hoy? El dólar hoy, literalmente... El dólar de identidades, no, el Sí. dólar A argentino. ver, el dólar ahora está en 7.30. ¿Qué Bien. significa esto para los amantes de las finanzas? Terrible. El dólar pasó de estar a casi 600 a estar ahora 700. O sea, no, subió más de 150 pesos en una semana. Es un montón. Llegó a tocar los 805 y de golpe bajó. A ver, no es que el dólar baja porque, listo, subió un montón, ahora va a bajar un poco. No, cuando hay una subida de cualquier activo financiero, antes de dejar de subir, para frenar por un tema de oferta y demanda, la bajada de la subida es una bajadita chica. O sea, de tanto que subió quedó en 730. Pues, En ese contexto, Sí. en ese contexto que es después de las PASO, también esa subida de la Sí, que habla sí, Mati, sí, se da después hubo de las elecciones. Bueno, en Una estas locura. elecciones hay algunos datos que son muy importantes para entender. Es la primera que nosotros somos gran parte protagonistas. ¿Del ¿Por qué? padrón? Del padrón. A ver, el 30%, le contamos a la gente que el 30% de la torta total de los electorados tienen menos de 30 años. una banda. It's a month. Yeah, of course. Y esto también es una novedad, que el 45 tiene menos de 40. Es decir, que se acumula muchísimo menores de 45 años. Como hablamos del otro programa, Millennials y Centennials, en el 45% del padrón. Sí, Sí. esto viene a romper un poco los paradigmas viejos y a encontrar un nuevo voto, ¿no? De hecho, ¿cómo O sea, jugaron los básicamente memes? cómo se interesaron los jóvenes en las elecciones. Sí, no solo los jóvenes, sino, como dice Los Mati, jóvenes nuestra me refiero. generación Claro, hermana. claro. Bueno, Exacto. hablando sobre números, el gran ganador fue La Libertad Avanza, sacó el 30,04 ¿Puedo de decir los algo? votos. Vamos a darle nombre a esta sección. Los números no engañan, las estadísticas nunca engañan. Cristiano Ronaldo. Bueno, puede ser. ¿Cómo es esa? Porque yo de fútbol. Bueno, lo dijo Cristiano Ronaldo. Lauti, perdón por Ok. la interrupción. Continúa. Bueno, la segunda fuerza, que si vas a cantidad de votos, son muy pocos, porque son 2 puntos. Fue Juntos por el Cambio, pero que tuvo interna. Claro, no sé sí. si estaban enterados. Tuvo Hagamos los dos, bastante. votos por candidato y votos por espacio. Bueno, en el voto por candidato de la interna tuvo 17% Patricia Bullrich y 11% más o menos Juan Grabois. 1-6. Ah, no. No, se va todo al carajo. Yo que ya estaba pensando que iba a decir después. En la interna del Frente de Todos. Te noto acelerado, Mati. Se viene el tranquilo. invitado y lo estoy gestionando por acá. Tranquilo. En total se Sí. sacó un 28. Y la tercera fuerza sacó un 27, que fue Unión por la Patria, Ah, actualmente Unión por el la Patria. oficialismo que se dividió en dos internas. En Massa por un Massa, lado y sí. Grabois. Y Esto Grabois por el lo otro. saben todos, no es una cuestión de Colores. ¿Cómo encuesta, sería? sino que ya es una realidad. En candidatos, ¿cómo sería la lista? Bueno, en candidatos quedaría primero Milei, segundo Massa, tercera Patricia Bullrich. Queda una persona más que se suma a esta primera vuelta, que Sí. es Bregman, que es candidata de izquierda. Y pará, Y Schiaretti. Schiaretti. Ahí cerramos los candidatos. nos quedarían Bueno, ahí vemos. Milei, Massa, Bullrich, Buenísimo. Schiaretti y Bregman. Mirá bueno. cómo salieron las provincias. A Sí. ver, un dato acá Data interesante. tremendo. Esto que estamos viendo acá al lado de donde estoy yo, que les estoy comentando, es el mapa y cómo salieron el resultado presidencial, ¿no? Sí, Ok. una Eh, locura. De hecho, yo escuché, antes de que fueran las PASO, ¿no? Una cosa que decía, Milei no tiene apoyo en el interior. ¿Viste? Poneme el otro mapa. Terrible. Porque ¿de dónde nace eso que dice Adri? Poneme el otro mapa.
Estos son los votos para presidentes. Sí, sí, Para sí. presidentes, diputados, senadores. Son los votos de. Bueno, ahora vamos a ver un mapa que es el de gobernadores y provincias. Porque ¿qué pasó? Se desdoblaron elecciones. ¿Qué quiere decir que se desdoblaron elecciones? Quiere decir que todas las provincias, la mayoría, votó antes fecha para gobernador. Incluso Claro. había hasta municipios desdoblados. ¿Podés Ahí va. creerlo? Hay en algunos municipios, lugares? hasta intendencias. Bueno, Hay de gente que en hecho- marzo fue a votar al intendente, en abril al gobernador y ahora fue a votar presidente. Bueno, o en sea, Ciudad de Buenos Aires, el mismo día que se votó presidente, se votó por gobernador. Qué locura. Y se votó así, separado. Fue muy complicado, ¿no? Lo del voto electrónico. No sé, ¿a vos te resultó complicado, Delphi? Ay, yo no entendía. ¿Qué tengo que hacer ahora? Posta. ¿Cómo fue encontrarte Y, con es eso? más, había gente en el subte que hoy estaba bailando. Perdón, estaba callada, chicos, pues, o sea, me interesa cuando hablan. Aparte, el Auti lo veo tan compenetrado cuando habla. Esto me encanta. Me Empieza da a tirar los ternura. factos, ¿viste? No, Taca, no, te taca, juro, me da taca. mucha ternura. Bueno, Se ríe la juro, el otro Que alguien rato dé te- ternura hablando de número de No, política es no, terrible, no, boludo. es muy- Solo vos, boludo, solo vos. Es como un nene en una juguetería. Bueno, no, hablando en serio. Hoy veía, estaba escuchando gente en el subte, que era un grupito de amigos, que estaban hablando que había mucha gente que se había postulado para estar en la mesa. Y Ajá. la gente todo el tiempo preguntaba, ¿y ahora qué tengo que hacer? O sea, ¿por dónde tengo que pasar? Habían cuartos oscuros que no todos eran de la misma manera, algunos eran un aula. Para lo Sí. del voto electrónico. decís. Y el voto electrónico Ok. también preguntaban. A mí no me Tremendo. tocó ser presidente de mesa ni nada, pero bueno, Bueno, o sea, hay ¿y mucha gente que tardaron pregunta. mucho ustedes en votar? Yo no, tardé. La gente, lo que tarda la gente, una locura. Bueno, pero ahora vamos a revisar también en un rato algunas cosas graciosas que Algunas sucedieron. cositas. No, no, Vamos a muy ver qué gracioso. hacía la gente también adentro del cuarto oscuro. Upa. ¿Ustedes tardaron Eh, mucho, chicos? ya O sea, entraron y lo entendieron. No, No, igual nosotros. ellos no tenían voto electrónico. Claro, bueno, Claro. hay una cosa. Claro, en es verdad. Capital se desdobló también, como en las provincias se hizo en diferentes fechas. Acá Sí. se hizo en la ciudad de Buenos Aires, se hizo en diferente modalidad. Modalidad. Es Sí. decir, para presidente las personas votaron en La boleta. y para Gobernador. ¿cómo no sé si se llama gobernador? Jefe de gobierno. Jefe de gobierno. Sí. Para jefe de gobierno fueron digital. Y bueno, fue muy gracioso también ver eso. Nosotros hicimos por parte de Urbana un video donde en provincia había una boleta que era muy, 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 muy larga. La iba a traer hoy para que Ibas vean. a traer Sí, sí, la, sí. la boleta enorme. Porque bueno, es una boleta gigante donde hay muchos nombres. ¿Cómo no y- la trajiste? Y la gente ni siquiera sabe muchas veces todas las cosas que hay adentro de la Claro. boleta. Es fascinante. Sí, es interesantísimo la cantidad. Le mostraba al Auti el día de las elecciones que me estuvo mandando, estábamos mandando de todo. Hubo una lista en Matanza, tipo, para municipio que saben cuántos puntos sacó. A ¿Cuánto? ver, ¿Cuánto fue la lista que menos sacó en Matanza para A ver. intendente? A ver. Tiene un número. 3 personas, 10 personas, 30. Si vos ya lo viste. No sé, te tiro. 10 votos, chicos. O sea que ni la gente del partido votó a esa lista. O sea, hay Fue una lista llamada Esperanza, tuvo 10 votos. Son Te la querés matar ahí haciendo Sí. tatetía a ver Bueno, quién claro, te votó porque y quién también no. lo que ¿qué pasó- propone Esperanza? No sabemos. Sí. Esperanza. Lo que No hizo pasó bien la es campaña. que como es paso hay muchos partidos chiquitos, entonces no sé si entraron y habían en provincia, al oyente que nos está escuchando de provincia, Sí. había muchas boletas de distintos colores, de distintos partidos, decir quiénes carajos son, ¿no? Ahí mi mamá Eh, está poniendo el país se visita de transformación Se viste, y el coso Pasión. violeta. Por bueno, Ah. el violeta por identidades. bueno, hicimos el, Es el color, por eso vieron en las cuaresmas, los curas se Sí. ponían, es el color de la transmutación, de pasar Y me del parece cuerpo al que lo espíritu. pone también por otra cosa. El violeta por identidades, por identidades. Puede claro, ser. exactamente. ¿Tenemos ya a Felipe o...? Ok, ahí va, estamos por hacer contacto Bueno, con y en fin, a la lista. se empezaron a salir muchos disparadores de lo que fue el resultado, ¿no? Sí. De las Sí. elecciones. Sí. Entonces Rechazó el dijimos, dólar. bueno, más allá de poder comentarlos entre nosotros desde nuestra perspectiva, que quizás a uno o a otro le puede gustar un poco más la política, Obvio. estaría bueno traer una persona que trabaja o está muy cercano a la información de primera mano. Bien. Entonces dijimos de traer para hablar un ratito con Feli. Y bueno, sensaciones para todo lo que pasó, ¿cómo están? ¿Abrumados? No, No, o te estaba sea, mirando vos, Mati. Lauti. Estoy como viendo tanta información. Y me parece increíble cómo el mundo, el país, se movilizó tanto con todo esto. Y Porque pasa. se movió un montón. A ver, no suelen pasar esto. O sea, este año fue como tremendo y
creo que muchos hasta les sorprendieron los resultados. Igual ahora vamos a hablar bien de esto. Fue muy sorpresivo. Yo, de hecho, Pero estaba fue muy tranquilo sorpresivo, en casa. posta. Sí, yo estaba tranquilo en casa, me estaba por poner en un Discord. No, de hecho estaba en un Discord con un amigo. Estábamos Sí. haciendo un proyecto ahí de relaciones públicas. Sí. Y no va que me dice, che boludo, prende la tele. Sí. Y voy, prendo la tele porque no, estaba completamente concentrado en el proyecto, me había olvidado completamente de ver los resultados de las PASO. A la mierda. Y prendo la tele y veo que estaba Milei con ese 32% y dije, no puede ser. No, es que a muchos los No sorprendió. puede ser. Posta. ¿A ustedes no los sorprendió? Sí, me sorprendió muchísimo. Mira, a ver, Muchísimo nosotros me estamos sorprendió. todo el tiempo barajando posibilidades y distintos resultados. Y, No, sí, bueno, claro, pero siempre- puede ser que te siempre te sorprenda, puede ser que sorprende. te... A nosotros sí. Había una distancia entre las encuestadoras que anunciaban las cosas que decían, ¿no? Lo que se publicaba en la tele, digamos, y Sí. y las encuestas de internet. Yo no te hablo de las encuestas que vota la gente, sino encuestadoras de gente que hace encuestas que son independientes. Sí. No, o sea, son encuestadores profesionales independientes que trabajan del cafecito de Twitter, digamos, literalmente. Sí. Y ellos anunciaron ese resultado. Es una Tremendo. Entonces, Le pegaron. yo la verdad que me esperaba algo por el estilo, porque Sí. es lo que a mí me iba indicando estos perfecto. indicadores que sigo. Y aparte en la calle, yo por lo menos escuché de esto. El tema es que donde realmente saca Milei mucha diferencia, no es ni en Capital, ni en el AMBA, que es donde vivimos nosotros, sino en el interior. Entonces es normal que mucha gente Sí. de acá, hablando con sus allegados y demás, no esperara un resultado No, y como además, este. lo que Totalmente, pasa es con la verdad. encuesta al interior, recién estuvimos pasando que ese mapa que vos ves violeta ahí de todo el Sí. interior, Sí. en las provincias hace muy poco había sido amarillo y había sido celeste, es decir, las personas en Jujuy, en Neuquén, en Chubut no habían votado a candidatos de Milei, sino que votaron a sus gobernadores, a candidatos del PRO y a candidatos de Unión por la Patria. Claro. Entonces, o del peronismo tradicional. Entonces, la Menos gente esperado. no se usaba de referencia el interior. Se decía que no era lineal porque la figura de Milei era muy fuerte, Sí. pero hay una distancia muy grande. Yo a mí lo que me sorprende muchísimo y que de hecho en este inicio de cursada, en las materias que estuve cursando esta semana, los profesores los destacaron, es Sí. el fenómeno Milei. El Bueno, vamos a estar hablando. Pero el fenómeno Milei en torno a la campaña que hizo en redes. Sí. Especialmente quiero destacar la red de TikTok, que es donde la información, TikToks de Milei llovían. Todo. Sí. Sí. Incluso durante las PASO. Bueno, ¿Estamos con Feli, Leo? ¿No? Ahí nos va a escuchar. Bueno, ahí nos va a escuchar. Ya le vamos saludando Bueno. a Feli, que lo estamos viendo. Porque vamos a tratar de hacer un resumen con toda la información de alguien básicamente que está en la movida, Sí. mucho Sí, mejor sí. que nosotros. Y creo que al público le va a gustar Lo eso. vemos a Feli con su gata ahí al aire. Sabemos que es gata porque tiene 3 colores. ¿Ya estoy al aire? Ahí está. Feli, ¿cómo estás? Bienvenido a Identidades. Es un placer. Ay, ¿Qué tal? A ver ahí el volumen. Perfecto, listo. ¿Nos escuchás ahí perfecto? Hoy yo escucho perfecto. Dale, buenísimo, Bárbaro. genial. Perfecto. Buenísimo. Bueno, contanos, Feli, vos que sos especialista, politólogo, sos docente. ¿Qué pasó? Docente no soy. Ah, docente no, disculpa. Me llegó- Estudiante. Estudiante, bueno. ¿Qué pasó el domingo? ¿Qué pasó el domingo? Sí, Bueno, es una qué pregunta pregunta muy amplia. Muy general, sí. Sí. Porque en realidad, sí, a ver, eso es algo que tiene múltiples explicaciones, pero bueno, primero vamos a decir qué pasó en términos absolutos, y en términos absolutos Javier Milei fue el candidato más votado a nivel nacional, lo cual es una sorpresa, bueno, innegable Claro. para los que estamos en el mundo de la ciencia política, que siempre a veces tenemos la tendencia a verlo todo en términos como muy... no tiene aparato, no tiene militancia. Estamos ante un resultado que es histórico, una fuerza sin aparato, prácticamente sin militancia en muchas regiones, en algunos casos hasta sin fiscales, Sí. se impuso en 16, 17 provincias, Es un y montón. también no tiene ninguna relación ni con el peronismo ni con el radicalismo. Eso es algo que no ha ocurrido en, yo diría, 70 años más o menos, y nunca en una elección así libre, bajo sufragio universal, así que estamos ante un resultado histórico. Partamos desde esa base. Bien. Después, si lo que me estás preguntando es ¿por qué ocurrió? Interpreto que es eso, la pregunta.
lo que nos pueda responder, pero bueno, ¿tenés alguna data de por qué pasó esto? Que como estábamos justo Porque se comentando, habla mucho del descontento, del voto bronca. no sé si o es voto convencido, voto El militante. voto también El típico- voto joven. Es un conjunto de todas esas frases El voto lo que que- A ver, sucedió. puede ser un conjunto de todas esas frases, en efecto. A ver, si hablamos de voto joven, porque muchos dicen que son los jóvenes los que lo votan a Milei, que no Ujú, sale sí. de ese segmento, y es verdad que a él le cuesta mucho penetrar en otros segmentos que no sean los jóvenes, Claro. pero evidentemente lo ha logrado porque el voto joven en Argentina es minoría, es algo que mucha gente no lo ha tenido en cuenta a la hora de analizar el voto joven. Por ejemplo, en en otros países de Latinoamérica como Guatemala o Paraguay, la población joven, el electorado joven representa un 70% del padrón. Sí, estuvimos viendo que acá es mucho el 30. menos, es mucho menos, sí, Claro. sí, un 30 es mucho, porque Argentina es un país más envejecido. Ujú. Entonces, no podés ganar una elección solo con la juventud. No, evidentemente hubo un gran segmento, y yo diría que ahí están muy representados sobre todo los sectores de la clase media y media baja, Ujú. que claramente están hartos de la clase política. Hay un Bien. hartazgo evidente con la clase política, y también hay un enojo, lo que se combina con un enojo con la situación económica, que es, bueno, evidentemente muy mala, o sea, tampoco hay que debatir mucho al respecto, ¿no? 140% de inflación, casi 45% de empleo informal, y tenemos una clase política que ante eso venía muy desconectada y que, bueno, además en tiempos recientes han gobernado las dos principales coaliciones y no pudieron traer soluciones Claro. a muchos de esos problemas. Y eso también es un hecho fáctico. Y cuando se dan esa sucesión de hechos fácticos juntos, ¿no? Las fuerzas políticas les cuesta mucho contrarrestar un discurso así desde afuera, que viene agresivo, outsider, que marca todo, que los mete a todos en una misma bolsa. Y Milei supo captar a la gran mayoría de ese voto descontento. Y eso es algo a destacar porque quizá muchos de sus votantes no estén de acuerdo con sus ideas, Ujú. pero sin duda alguna vieron en él una forma mucho más efectiva de marcarle a la clase política este descontento, esta rabia, esta bronca, y lo vieron porque destacó, porque a través de las redes sociales, también a través un poco de los medios de comunicación, incluso aunque los medios de comunicación no jugaron para él, Sí. contribuyeron a levantarlo por darle visibilidad. Ujú. También tal un cual. poco del resto de las fuerzas políticas que contribuyó, porque el kirchnerismo, el gobierno polarizó bastante con Milei, Sí. le respondió bastante a Milei en cuanto pudo, y eso siempre contribuye. No olvidemos que también en su época Cristina polarizaba con Macri, a pesar de que Macri no salía de la ciudad de Buenos Aires y todas las fuerzas políticas que se presentaban a las elecciones nacionales eran otras. Claro. Feli, te hago una y terminó consulta. siendo él el presidente que la sucedió. ¿Cuál es el paso de lo que va a pasar ahora en la provincia de Buenos Aires? Vemos esto que hay 3/3 y es un escenario bastante complejo porque, bueno, muchas veces se habló de, como decís vos, del Milei sin estructura. Pero vimos que el voto a Milei arrastró a candidatos, por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires con Píparo o en algunas intendencias. ¿Qué va a pasar ahora con el fenómeno, con ese voto entre Grindetti, Píparo y bueno y el ganador de la elección en provincia, que fue Kicillof? ¿Cómo se plantea en provincia de Buenos Aires? Bueno, muchas gracias por la pregunta, pero primero te digo que hay que tener cuidado con la provincia porque todavía está el escrutinio definitivo y la diferencia entre Grindetti y Santilli fue muy ajustada. Todavía Hay que no ver está el cómo ok se con termina. eso. Serán Yo te 20.000 diría votos que hasta. yo te diría que todavía no está definido que el candidato sea Grindetti. Wow. Puedo estar equivocado, pero hay que esperar a que se confirme y eso además sería un cambio abrupto y mayúsculo para lo que es la campaña Juntos por el Cambio. Sí. Y por lo tanto es muy difícil hacer análisis y todavía no está dispuesto ya un resultado definitivo. Pero sí te puedo decir que en realidad yo lo daría vuelta a eso que decís, el levante que tuvo Milei para sus candidatos. Primero que todo, sí, fue verdad, indudablemente. También no solamente Píparo tuvo un resultado impresionante, fue la segunda candidata más votada en general después de Kicillof, sacó un 24%. En Catamarca también el candidato de Milei a gobernador, que era otra provincia que renovaba a gobernador, sacó 15%. En Entre Ríos, mi provincia, también fue impresionante. Yo estuve ahí, estuve en Entre Ríos y vi me comentaban el proceso del escrutinio, cómo lo sorprendía la cantidad de boletas de Milei, pero he aquí un detalle. ¿Qué pasó? Todas esas provincias que acabo de citar son provincias que Milei perdió.
A Milei lo complica mucho la territorialidad. No tiene estructura, como dije antes, y eso se notó en el hecho de que en todas las provincias donde se renovaban cargos no nacionales, le fue peor. Excepto en Santa Cruz, donde había otro sistema electoral. Y bueno, en Capital, a pesar de que había otro sistema electoral, igual lo perjudicó ante Juntos por el Cambio, la pelea por la jefatura de gobierno. Claro. En todas las demás provincias donde no se renovaba la gobernación, Milei ganó. O sea, Claro. incluso en provincias del norte, como Tucumán, como en Salta arrasó, en Jujuy arrasó, Claro, pero fue- en Catamarca, donde se renovaba gobernador, no se dio el caso. En Entre Ríos, donde se renovaba gobernador, ganó Junto por el Cambio. Y en la provincia de Buenos Aires, bueno, ahí siempre va a ser más difícil, pero cabe sumarla a este grupo. Entonces, en realidad, Milei tiene un arrastre evidente para con sus candidatos. Sus candidatos, por no decir que sus candidatos dependen completamente de él, pero al mismo tiempo la presencia de elecciones para cargos que no sean la presidencia lo perjudica y hay que ver cómo logra contrarrestar esto, ¿no? De cara a octubre. Felipe, ¿vos ves en octubre un ganador claro o un escenario claro de balotage o es todavía toda una gran incógnita? Porque Es se ha una- hablado de tendencias, de posibilidades, pero... A ver, intendencias podemos calcular, gobernaciones podemos calcular, o sea, podemos decir a quién están favorables los escenarios, pero ganador claro es absolutamente imposible calcularlo con estas PASO. Y eso es algo a destacar también, es algo interesante porque desde que se instalaron las PASO nunca se han invertido los resultados. Ha habido enormes variaciones en el voto, Claro. muy grandes. Por ejemplo, cuando Macri remontó 3 millones de votos entre las PASO de 2019 y las generales, pero nunca se han invertido en términos posicionales. Claro. Alberto Fernández primero, Macri segundo, Lavagna tercero, o sea, siempre se mantuvieron los lugares y también en 2011, bueno, ahí hubo algunas inversiones, pero se repartieron los de la oposición, o sea, no se invirtió el trufo de Cristina Kirchner. En 2015 hubo muy pocas variaciones, pero acá en este caso yo te diría que nunca habíamos estado ante unas primarias tan ajustadas, nunca Sí. habíamos estado ante una diferencia tan escasa entre una fuerza y otra, hablamos de un escenario de 3/3 encima. Entonces, cualquiera de los tres candidatos tiene posibilidades de pasar a segunda vuelta, y yo te digo, nadie está muerto en una segunda vuelta contra nadie. Ok. Milei probablemente la tendría más complicada contra Bullrich que contra Sergio Massa, por la obvia carga que enfrenta Massa, que es ser el ministro de Economía de este gobierno en ejercicio. Mientras que, bueno, Bullrich tiene a su favor que disputa más o menos un mismo discurso con Milei, y en ese sentido el debate ya no sería en tanto esto sí o esto no, sino yo a esto lo puedo aplicar mejor porque tengo gobernabilidad, por ejemplo, porque tengo una fuerza y una mayor estructura, y en ese sentido yo diría que Bullrich tendría más chance de ganar a Milei en una segunda vuelta, pero... Feli, te hago una consulta desde sobre ese punto en específico. Se habló mucho que el espacio que quedó tambaleando después de las PASO fue Juntos por el Cambio, porque se pretende ahora que lo van a comer desde los dos extremos. Tanto el voto de Milei va a querer captar un voto de Bullrich, como el voto de Larreta también, y hay parte que el voto de Larreta se lo llevaría Massa, y en los medios se está polarizando la elección entre Milei y Bullrich. ¿Qué tan cierto es esto y cómo está tratando de afrontar esta situación Espacios como Juntos por el Cambio? Bueno, a ver, lo que tendría que hacer Juntos por el Cambio para contrarrestar eso, esa polarización que están buscando Massa y Milei, bueno, Massa evidentemente es consciente de que quizá Milei tendría más chances de vencerlo que a Juntos por el Cambio, aunque quizá no sea tan así, porque hay como una discusión, ¿no?, de los votos, cómo se van a correlacionar, de que quizá Larreta como idea, digo yo, sus votantes como en tanto a ideas, estarían más cerca de Massa que de Bullrich y que por tanto quizá podrían llegar a votarlo, pero eso son análisis un poco simplistas que quizá no tienen en cuenta ciertos componentes emocionales que tienen los argentinos a la hora de votar, porque una cosa es que una persona que ha votado una fuerza a un candidato más moderado frente a un candidato más de derecha, decida votar al candidato del otro partido por ser moderado, y otra cosa es que un candidato, un votante que votó a Juntos por el Cambio, decida votar a Sergio Massa. Acá hay que ponerles nombre, apellido y también la marca. Votar al peronismo para muchos votantes de Larreta es imposible. O sea, no, ni siquiera contra Javier Milei.
eso también hay que Siquiera. notarlo. Así que yo diría que en realidad, sí, Juntos por el Cambio hizo una mala elección. Juntos por el Cambio trastabilló y fue sin duda el gran derrotado. El peronismo se llevó el peor resultado de su historia, quedó tercero y aún así hay pocas dudas de que Juntos por el Cambio fue el gran derrotado de la jornada porque no pudo consolidar nada. O sea, el peronismo por lo menos ya le vimos el piso, tocó su piso y desde ahí puede quizá aumentar. Pero bueno, también está el hecho de que carga con la carga, reitero, de este gobierno. Cualquier cosa que pase acá a octubre puede tildarse como culpa de Sergio Massa, no descartemos eso tampoco. Pero sin duda alguna, Juntos por el Cambio salió muy débil de las PASO y si no se pone las pilas a intentar retener todo el voto que obtuvo, yo de todas formas espero que los votos se mantengan más que nada por el miedo, ¿no? Como que la fuerza que quede tercera se juega la relevancia política. Claro. Así que yo diría que la gran mayoría de los votos se van a mantener, o sea, en los tres escenarios. Pero tampoco quiero irte diciendo que el balotaje va a ser entre Bullrich y Milei, no, yo simplemente estoy diciendo que lo más probable es que la gran mayoría de esos votos se queden. Las pequeñas fugas van a ser las que terminen definiendo todo. Y no olvidemos que también hay otras dos fuerzas que pasaron a la general, Schiaretti y también Miriam Bregman, y cierto voto que se desencante con Massa definitivamente de acá a octubre podría parar ahí, sobre todo de Juan Grabois, no olvidemos de eso. Eso es muy interesante, ¿no? Porque Juan Grabois, el votante de Juan Grabois era un votante peronista como de izquierda, ¿no? Que quizá tendería incluso a votar a espacios como Miriam Bregman, pero bueno, frente a la pérdida de poder del peronismo, el que es peronista, por más de izquierda que sea, ahora tendría, ¿no?, que inclinarse por esta posición masista, ¿no? Así, porque recordemos que en 2015 podrían haber dicho lo mismo, pero Sí. muchos de la cámpora no votaron a Scioli, teniendo a Macri enfrente. No lo votaron a Scioli. Y no vamos a decir que teniendo a Milei, teniendo a lo que es la ultraderecha adelante, para una buena cantidad de los kirchneristas, cualquier cosa que esté desmarcada de ellos es la ultraderecha. O sea, no quiero tampoco descartar las tesis que enciendan alarmas respecto a Milei. Simplemente estoy diciendo que para ellos todo lo que esté afuera es invotable. Pero a veces lo invotable que hay adentro no lo votan incluso frente a lo invotable. Eso es lo que demostró ese balotaje. ¿Y qué hacen en ese momento? Sí, Es la bueno, cuestión. qué linda charla para informarnos. Sí, O votarán en superinteresante. blanco, Sí. o votarán Sí. tibiamente, pero no militarán. Y la verdad es que si el peronismo Claro. y si la militancia peronista no se prende de cara a octubre y a noviembre, el peronismo Está en muerto. esta elección por lo No, menos es lo podemos que dar por muerto. Va a ser Wow. muy difícil también, está muy peleado todo. Y hay que esperar. Bueno, Bueno, me quedé con más dudas que certeza. ¿a dónde te Feli. pueden ir a seguir, Feli? Bueno, yo tengo una cuenta en Twitter, ahí sigo elecciones en todo el mundo, básicamente hago hilos, @fescrutinio. Nada, los invito a que me sigan. Ya publiqué uno de Ecuador, que Sí, vota este muy domingo, y hoy interesante. publico uno de Guatemala, que también. Muy interesante tu cobertura de Ecuador, la estuve mirando de cerquita. Bueno, Feli, muchísimas gracias por venir a traernos esta info tan cargada favor. de data buena y analítica. Un placer tenerte acá en Identidades. Un abrazo enorme. Por favor. Chau, chau. Chao, muchas muchas gracias. gracias. Bueno, me muchachos, quedé Bueno, como Mati. Ay, me interesó un montón Es que todo ¿sabes? lo que Bien. dijo. ¿Sabes cuál es el tema? Me hubiese quedado hablando 7 horas más. ¿Sabes cuál es el Increíble. tema? Me quedé con algo que dijo, que es que las elecciones básicamente estuvieron súper recontra ajustadas. Y el hecho de que estén tan ajustadas es como que a veces imposibilita saber realmente imposibilita tener un resultado certero. Me está subiendo volumen a Miguel. Me estás matando. Me hizo mierda. Encima me bugueo. Encima me trabé A ver. hablando Sí, porque esa. Hola, hola. me mató el oído y dije, pará. Entonces, al igual que Mati, Sí. insisto, me quedé con más dudas que preguntas, Sí. pero al menos me llevo un buen análisis. No sé Sí, qué sí. piensan ustedes. No, Bueno, está esa- buenísimo. un poco Aparte, todo si lo lo, que- se lo nota que sabe un montón del tema. O sea, es Todo lo politólogo. lo que les fui comentando un poquito lo fue respaldando él también, porque viste que yo les comenté Sí. lo de la desdoblación en las provincias y demás. Sí, sí. Bueno, para ir cambiando un poco ya la parte de análisis y Sí. de todo lo que Llega pasó. nuestra parte. Pasa Sí. que me encanta lo que va a decir Lauti, porque nosotros podríamos ahora haber empezado el programa opinando, como quizá hicieron muchos medios, ¿sí? Ajá. Pero esto es identidades. Sí. Para poder opinar de algo tan serio, tan delicado, como acabamos de ver con el profesional que vino,
es un tema tremendamente entrelazado, chicos. Sí. Necesitamos un montón de Y info. es algo, perdón, es Sí. súper interesante lo que dijo, que posiblemente el peronismo, en este caso Massa, Sí. kirchnerismo en sí, se pueda llegar a quedar afuera. Es lo más probable según las estadísticas que tenemos al día de hoy, pero bueno, En no sabemos qué es realidad, lo que puede llegar a pasar. es totalmente, como dijimos, se va Hay, a hay polarizar. hay Conozco de fe Polarizar. De votantes hecho, perdón, la- Massa sí. hizo, o sea, estos últimos días estuvo haciendo mucha campaña, estuvo haciendo muchas cosas como para intentar retener y agregarse votos, pero yo no creo que pueda Yo llegar a un creo nivel que la equitativo. definición a nivel personal es en los votantes de Juntos por el Cambio si van a decidir acompañar a Bullrich o se van a inclinar por Massa Sí. o Milei. Yo eso, sinceramente, me genera un montón de dudas. Yo pensaba hasta ahora Sí. que los votantes de Larreta, por ejemplo, se iban a inclinar a Massa. Y cuando le hiciste esa pregunta y él dijo, mirá, hay mucha gente que vota Juntos por el Cambio porque ni en pedo te vota el peronismo. Sí. Entonces ahí digo, "Y, es verdad". Pero porque es una cuestión de que a veces la gente no vota ideales, sino que vota figuras, Sí. vota Sí. marcas. Sí, yo creo que hay Sí. que dar un mensaje para mí importante. Ahora vamos a poner, para descontracturar un toque antes de una conclusión del país ideal de todos. Perdón, de ahí nos están entidades. comentando que es maravilloso el chico que estuvo recién, Felipe. Sí, lo pueden ir a Felipe seguir. Gali, sí, F escrutinio, ahí está el link en nuestros comentarios. Espectacular. La verdad, un Para mí, análisis súper completo. El Sí, gran increíble. perdedor de esta elección. Es expert. No, No, ¿cómo? El gran perdedor No de esta sea elección es, malo. en mí es el sistema. El sistema. Contame cuando eso, hablo- Lauti. Cuando hablo del sistema no hablo de el cliché de que te van a decir en todos los canales de televisión del sistema político, Sí. sino Sí. para mí el sistema electoral. Para ¿Por mí qué? el gran perdedor de estas elecciones es el sistema electoral. ¿Por qué? Porque el sistema electoral nos demostró que la gente no quiere todo lo mismo. Porque lo vimos en la desdoblación de todas las provincias. Y ¿Qué la quiere gente decir quiere algo esto? diferente. ¿Qué ya quiere no decir quiere. esto? Lo que quiere decir es que no hubo cortes de boleta y hubo muy poco. Pero Sí. ¿y a qué voy con esto? Vos cuando te vestís, por ejemplo, vamos a llevarlo a algo terrenal. A Vos te ver. vestís todo de negro, te pones la remera negra, el short negro, Así todo negro, monocromático. No sé si la comparación es adecuada. o haces una combinación de acuerdo No a sé. los colores que te quedan mejor. Depende- Con esto voy. dependiendo. Depende del día. Depende del día. Justo a mí es una buena pregunta porque tuve una Depende. etapa de mi vida que me vestía 100% de negro. Hasta Bueno. el pantalón. A lo que voy con esto Sí. es que Hasta el calzoncillo tenía la tabla medio, tenía negro. a lo que voy con esto es que para mí deberíamos ir a una desdoblación donde todos los candidatos puedan. Tenemos que cambiar esa boleta enorme, esa Vos no, boleta que larga. no te gusta el voto arrastre. No me gusta el voto arrastre. Yo creo que Para, expliquen el concepto de voto de arrastre porque Voto lo a- entiendo, bueno, pero hasta Es ahí. básico, que gana tal, no porque sea conocido, sino porque en la boleta para presidente iba X. Exacto, muy bien, muchas gracias. Por las dudas. A ver, eso eso- es real, es una realidad de este país por el sistema electoral que tenemos. creo que podemos ir hacia cosas Es como verdad. las que se hizo en la ciudad. ¿Te gustó el Eh, sistema de la ciudad? Creo que se debería aplicar en gran Puede parte. No ser. sé si en la modalidad virtual o no, pero sí A ver. siento que las provincias, por ejemplo, Buenos Aires debería elegir su gobernador sin la Claro. cara del presidente. Exacto, la verdad es que coincido en cierta medida con Lau en que Sí. es verdad que al fin y al cabo esto que se hizo, por ejemplo en la ciudad de Buenos Aires, te permite votar realmente a quien vos querés y no Sí. arrastrar la boleta. Yo estoy a favor de cualquier actitud que nos permita reflexionar y cuestionarnos, sobre todo en un proceso electoral. Ujú. Sin embargo, al mismo tiempo creo que hay que pensar en el bienestar del votante. No podemos llevar a la gente 4 veces en el año 6 a votar, como pasa en algunas provincias que tuvieron Sí. desdobladas. Mucho menos lo que pasó en Capital, que quedó demostrado que fue un desastre. porque Cuatro veces haciendo hora y media, 2 horas, 3 Sí. horas de fila. Sí. Hubo gente una que por el locura. doble voto, entonces quizá pensar en una lista de papel, que es básicamente una lista en la que en vez de agarrar una boleta completa, vas marcando candidatos con un ítem, entonces te da la opción de esto de elegir cada parte de la Sí, y boleta. así como hicieron cosas bien. ¿Qué pasaron tal, muchas Colo? cosas ¿Todo que bien? estuvieron ¿Cómo va, muy Colo? mal. Hay gente Sí. conectada, hay gente Sí, que. sí, nos se- pueden se dejar Nos sus sigue saludó, comentarios. Colo. Mira. Incluso nos pueden contar a quién Vamos votaron, vamos si a se mandarle sienten cómodos. saludos. Sí, tenemos los TikTok que fuimos seleccionando para son mostrarle a la gente. tremendos. Buscamos algunas joyitas de Sí. las elecciones. Algunas para- joyitas. Para ir viendo. A ver, Espectaculares. chusmemos. Necesito ver. Avísame Así cuando nos reímos lo un tenés. rato. Para buscar la parte también graciosa Sí, de aparte- las elecciones. Después Hay tengo gente que se ponía a grabar en el cuarto oscuro. Yo decía. TikToks. Hay ¿Cómo? gente haciendo Sí. baile. ¿Estamos, Leo? Por eso tardaban 3 A horas. ver, a ver, a ver. La fila. A ver. ¿No estamos, Leo? Ah, listo, listo.
Ah, Acá tenemos a bueno. uno que fue a votar de... Sí. No, es genial, es genial. Había uno Yo que hubiese fue ido de Spider-Man Minion y si todo. tuviese la Sí. posibilidad. ¿De qué? De Minion. De Minion, yo fui vestido de chico del conurbano, o sea, Ah, bien. ropa de... Se disfrazó de Vieja. de ¿Es una dinosaurio. foto o un video? Es Ah. un video que ahí sale de votar ¿Qué? y No. pone el chico. ¿Habrá alguna referencia Siempre. política en el voto disfrazado de dinosaurio? Recuerden que en Argentina... No creo. Siempre- La palabra dinosaurio es trascendental en la Argentina. Sí, tiene- despectivamente se habla de las políticas conservadoras, ¿no? Sí, Con tal cual. el Yo, dinosaurio. pero fue así porque estaba al pedo. A ver. ¿Qué a más ver, Lo tenemos? banco. yo creo que... ¿Hay otro Leo? Sí. A ver. A ver, Si no, queremos- ya seguimos hablando a full. Hay uno que fue Spider-Man, boludo. Bueno, yo creo que... A ver, si vamos a evolucionar... Ir a la cancha de los hijos. Upa. A ver. ¿Cómo? Lárgalo. Bañarme todos los días afuera. Hacer la tarea del colegio afuera. Comer verduras y ensaladas afuera. Ir a la cancha de los hijos. Viste, la cancha lo dejo. Esto, chicos, narrativa No, es transmedia. genial. No. Ay, me mató el oído. Yo Es si que- tuviera un pibe. Increíble. Falta Chao. uno. A ver, tenemos uno más. Yo uno si más. tuviera un pendex. Un pendex. Sí, bueno. Dios, qué divertido. A ver, ¿cuál es el Recuerden siguiente? que esto es en base de un video que se viralizó de ¿Ve? Milei haciendo esto con los ministerios que sacarían. en ¿Ves caso lo de que ser te digo? De presidente? que Milei en TikTok es un fenómeno. Sí, definitivamente es el Sí, equipo. en TikTok, en los medios de comunicación, tuvo una entrevista con Jonathan Viale y con el... ay, ¿cómo se De ahí llama? se viraliza El- esto que estábamos viendo del TikTok. Sí, es También que hace poco fue- estuvo con sí, Fantino. Fue que la- realidad, mira, de hecho, una abuela postiza me llamó y me dijo, vos sabés que me convenció todo lo que dijo Milei en esa... sí. Y cambió totalmente la postura, pasó de odiarlo a amarlo. ¿Por qué motivo? Después de ver esa entrevista, porque dijo, fue muy claro cuando habló, fue muy tranquilo Mirá. y estuvo muy bueno. Algo que me gustaría recalcar, perdón, bueno, No. algo que me gustaría recalcar y proponer, ya que estamos, y yo estoy estudiando periodismo, estamos todos en labor, yo me siento en la obligación también de informar a la gente, de comunicar. Estaría bueno también empezar a hacer más visibles estos temas y que dejemos de comparar las cosas, de que todo tiene que ser blanco y negro, porque pasa que hay mucha guerra, el mundo se está dividiendo, el país se divide Sí. entre kirchneristas o no kirchneristas, entre los que quieren que pasen cosas buenas y entre los que quieren que pasen cosas malas, porque hay gente que, incluso Moria Kazan en el día de Sí. ayer, hizo la realidad es que no estuvo muy agradable lo que hizo en cuanto a lo que vendrá a ser el dólar, ella alegrándose de que subía el dólar, porque ¿Por qué? se burlaba, Pero ¿no? la gestión de su nieto, pobre. Claro, a ver, sí, De pero... su o sea, yerno postizo, hay perdón. que tener en cuenta también que hay un trasfondo en todo esto, que no es solamente, bueno, a mí me va a beneficiar y ya está. Hay que pensar también en el otro. Obviamente que cada gobierno te va a hacer bien o te va a hacer mal, depende de cada familia, depende de lo que trabaja, depende si sos monotributistas, depende de un montón De un montón de cosas, claro. Pero hay gente de las que, perdón, no sé, Tu opinión es muy importante. Sí, Sí, es que de eso se tiene que encima tratar, creo que es bastante Delphi. acertado. Se tiene que tratar de que vayamos a votar Sí, haciendo totalmente. esto que estás haciendo vos. Si tenés algo más que agregar, por favor. sí, miren, yo quiero leerles algo, no Sí, sé cómo si no. tenemos unos minutitos. Tenemos. Porque vieron que acá es como que corre volando el tiempo. Bueno, En la pecera. es algo que es un poco extenso, pero voy a tratar de hacerlo lo más reducido posible. Acá también baso mi opinión, pero mi Ok. opinión tratando de que la gente también pueda informarse y que todos podamos tener un Esto panorama es distinto. una opinión del análisis o una opinión No, del tuya análisis de como- cómo está el país. Ok. Yo como ciudadana, qué es lo que veo y el trasfondo que se ve de toda esta situación. Tengo la letra un poquito chiquita y la dislexia me está complicando la vida. Sí. Bueno, ¿qué gran país seríamos si dejamos de lado el fanatismo? Sí, evidentemente vivimos en un país en donde hay gente tan egoísta que por orgullo sigue votando un gobierno que sabe que nos está dejando en la miseria. Con millones de argentinos en la calle, sin un techo y que pasan muchísimo hambre todos los días. Evidentemente esto ya no es defender nuestros derechos, es, perdón por la palabra, cagarse en la gente que está pasando lamentablemente por esta situación. O miento, chicos. No, hay muchas gente Estas son cosas que pasan lamentablemente. Solo se buscan culpables, ninguno se hace cargo de sus actos. ¿Y qué ganamos con encontrar al culpable? ¿Qué vamos a solucionar? ¿Por qué el país siempre tiene que dividirse entre buenos y malos? Eso es terrible, ¿verdad? Se habla mucho de memoria, pero solo se recuerda lo que se les conviene. Upa. Dicen que votar a Milei puede llegar a ser muy peligroso, tal como lo destacó Mariana Espósito, más conocida como Lali. Sí.
mientras ella cobra en dólares o euros, la realidad es que por el momento no lo sé, no estoy bien informada sobre eso, pero en dólares o euros debe cobrar. Y vive en Europa, o como Trueno, que opina desde Berlín, ambos destacando que nos iban a sacar nuestros derechos. Pero, ¿de qué derechos nos hablan? Se supone que tenemos derecho a circular libremente por la calle, pero yo desde que tengo uso de razón hay muchos derechos que supuestamente tenemos, pero no se cumplen. Salís a la calle con el celular en la mano, no podés. Lo más probable es que te roben y si tenés suerte no te meten un tiro. Se supone que tenemos derecho a la salud pública, pero si tenés una urgencia o te sentís mal, lo más probable es que tarden entre 4 o 6 horas en atenderte. Es verdad, igual eso. Otra no- cosa, los datos, no médicos opiniones. no tienen los elementos necesarios como para poder Y atenderte hay un muchas veces. problema muy grave en la salud pública, y estos son datos, no opiniones, que son los salarios. Sí. Los salarios en la salud pública están muy Gracias por agregar bastardeados. eso, es verdad. Mira, me lo estaba olvidando y es algo tan importante. E incluso, si es que no están colapsados, probablemente te terminen derivando a otro hospital. Entonces ahí la educación, la salud pública no se está respetando. Otra cosa, también es muy breve, ya termino. No, por favor. También tenemos el derecho a la educación, pero la gran mayoría de materias que tenemos no nos sirven para la vida. Salís del secundario y no sabes cómo enfrentarte al mundo. Básicamente el sistema está mal diseñado. La UBA, muchas de esas facultades se están cayendo a pedazos, se inundan. Ayer en un colegio de La Matanza Fue se nuestra cayó. Fue nuestra facultad. y en nuestro departamento. Ese aula la conocemos a la perfección. Sí, 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 yo cursé en miren. esa aula. Miren, Dije, o voy a sea, cursar no estoy mintiendo, o sea, No, son no. cosas Me caiga que el techo. realmente De hecho, pasan. ¿alguien estaba ayer cuando pasó eso? Yo fui a cursar. Yo estaba en la facultad, Mirá pero bueno, vos. ahora cuando Qué cada loco. uno dé su opinión, Sí. seguimos escuchando Aparte, a Delphi. justo de ese tema podemos hablar porque tuvimos una pequeña investigación. ¿Se acuerdan ese día de investigaciones en la Facu? De Cuando investigaciones. Hicimos en la un facu. paseo por... Bueno, dale, Ah, no importa. sí, Vamos. a ver, ya sí. me acordé. Seguimos con Delphi. También tenemos derechos laborales, pero millones de argentinos trabajan en negro porque a los emprendedores los matan a impuestos y la gente no quiere contratar a nadie porque si te denuncian te fundís. También tenemos derecho a la jubilación y se me pone la piel de gallina mientras lo digo. Pero los jubilados son los que no llegan a pagar un alquiler y mucho menos llegan a fin de mes. Personas que aportaron durante toda su vida tienen el derecho a vivir dignamente el último tiempo de sus vidas. Y se me sigue poniendo la piel de gallina y me dan ganas de llorar porque algo es que quiero decir terrible sobre porque ese tenemos tema. abuelos nosotros. Bueno, saben que mi abuelo aportó 30 años, Sí. ¿sí? Y en buena parte de esos años fue con una empresa privada, una jubilación privada. Sí. Sí. Entonces, cuando se estatiza en el gobierno de Néstor las jubilaciones privadas, él pierde su derecho a su jubilación paga Sí. y se la quieren reemplazar por una jubilación un poquito más alta que la mínima, que era muchísimo, muchísimo menos que lo que le convenía. Él estuvo Mira. en juicio por estos 5 años, Sí. hasta que, mientras cobraba la mínima, Sí. hasta que falleció sin poder cobrar la jubilación que había pagado toda su vida. Concha de la madre. Sí. Mi abuela Me continúa da una hoy ese bronca escuchar juicio eso. y ya pasaron 5 años más. Qué locura. Llevábamos 10 años de juicio Qué y mi locura. abuelo o mi familia nunca pudo cobrar la jubilación que había cobrado. Qué vergüenza. Al mismo tiempo mi abuela, Qué que no, bronca que me va a escuchar eso. que no tuvo aportes, sí cobra una jubilación porque se pudo jubilar sin aportes gracias también al gobierno de Néstor. Y hay muchos jubilados que sin esto tampoco se podrían haber jubilado, que Claro, lo necesitan. beneficia a unos y otros no. Entonces, totalmente. digo, wow, miren mi postura. Es una locura. Bueno, somos un país Eh, tan seguimos. grande, voy la a, concha voy de a la hacer, madre. cerramos con Sí. esto. Tira el misil. A ver, tenemos un comentario muy fuerte de todo lo que dijiste. Bueno, seguimos. Nos quieren asustar con que perdamos nuestros derechos cuando estamos de mal en peor. Y encima los políticos que quieren garantizar esto mismo son los que nos trajeron hasta donde estamos hoy en día, teniendo así más del 100% de inflación anual. La gente se cansó y abrió los ojos. Después de 40 años de haber arruinado un país entero, se les terminó. Chau, kirchnerismo. Uf. Opiniones. No, ¿Esa es bueno, tu opinión, no Delphi, o datos. solo la compartiste porque te pareció? Literalmente opiniones, no datos. Esta Mira. es... Ok. La realidad es que lo voy a decir, estamos en una democracia y Sí. así como en su momento decir que eras antikirchnerista estaba mal o te daban con un hacha, a mí me parece que estoy... capaz el político, el periodista siempre está... De hecho, ayer tuvimos una materia que está relacionada a la ética del periodista. Mirá, interesante. Y el profesor, abogado, un genio, el profesor, me dijo, es muy difícil a veces no dar tu opinión política, pero ¿por qué no se puede dar? ¿Por qué no te puedo expresar lo que yo pienso? Hay algunos que Sí. quieren y otros que no. Pero bueno,
Bueno, esa es mi quiero opinión, chicos. escucharlos a todos. Me ¿Puedo callo, me seguir callo. con la opinión mía en este caso? Sí, Por claro. favor. Estamos Lauti hablando, se muere por dar su opinión. Tipo, estamos dale, hablando quiero hablar yo. del país ideal que quiere cada uno. Por eso Delphi nos comentó el suyo. Queremos escuchar también al de Mati, al de Adri. Queremos escuchar el tuyo, por eso te lo preguntamos en Instagram y vamos a estar leyéndolo antes que venga la invitada de hoy. No sé si quieren empezar ustedes o arranco. Me gustaría porque estás reconectado, por favor. Sí, no quiero que se me vaya el tiempo porque siento que es importante. Sí, ya se está viendo Joana Chefo, así que... Creo que nosotros tenemos una oportunidad histórica como jóvenes de ser mejores de lo que fueron nuestros antepasados, de la generación de la grieta, de pelearnos del kirchnerismo, del antikirchnerismo, del Milei y no Milei, del macrismo y no macrismo. Creo que tenemos esa oportunidad de tener conversaciones y poder sentarnos y charlar y estar en acuerdo. Yo quiero un país donde lo privado esté en todo lo posible, Sí. pero el Estado esté en todo lo necesario. Quiero un país donde la seguridad, como dice Delphi, sea una prioridad. Quiero un país donde el Estado sea eficiente, donde no gaste en festivales, donde no gaste en cosas innecesarias, pero quiero un Estado que promueva la educación pública, que tenga a los chicos en las aulas, que tenga el gasto y que sea eficiente en las universidades, porque yo creo en que las universidades públicas, creo en que nos ayudan de verdad a un montón de chicos que quizás no tuviesen la oportunidad de estudiar, de aprender, Sí. de acercar ese conocimiento. Quiero un estado donde se pueda confiar en la moneda, donde no valga lo mismo una zapatilla que un mes de alquiler. Quiero un estado que se abra al mundo, que no mate con impuestos a la clase media, que le dé oportunidad a los jóvenes. Quiero un estado que pueda exportar todo el conocimiento que tenemos, que ayude al emprendedor. Somos un país que lo tiene todo, porque tiene la materia prima, tiene todos los climas, tiene Sí. una ciudad, es federal. Cero a no ser. Esa es la cuestión. Quiero un país donde no vivan en burbuja Ok. los que están en zona norte y no miren del otro lado de la General Paz, o los que están en el conurbano profundo y no miren del otro lado de la General Paz. Quiero un país donde entendamos la realidad de los demás, porque no hay una sola Argentina y no hay una sola manera de ver las cosas y no hay nadie que tenga la razón. Pero creo que es el momento nosotros que podamos entender y tener estas conversaciones de qué país queremos. Si no sabemos qué país queremos nosotros, jamás vamos a poder elegir el candidato que sentimos que lo representa. Acá es primero uno ver qué país quiere y después votar al candidato que más refleje a ese país que uno quiera. No creo que haya un solo lado correcto de la historia tampoco, y creo que es el momento de empezar a discutir las cosas con pragmatismo. Bueno, sí. Qué lindo lo que decís, Lauti, Sí, muy súper emocionado. interesante. Sí, Me mató lo de que lo mismo el alquiler sale lo mismo con un par de zapatillas. Es literal eso. A ver, Y es una locura. son opiniones subjetivas. Esto es una opinión mía, O sea, es personal. subjetivo lo que vos decís, Sí, sí, pero es genuino, porque te emocionás. Sí, sí. Entonces lo que hagas a partir de esa opinión con tu voto va a ser coherente para vos. Y la sabemos en este programa más que en ningún otro lugar que la coherencia trae éxito y resultado. Y definitivamente yo diría que lo mismo, o sea, es esto que sentimos adentro lo que tiene que pasar en todo ámbito, en la política también. Creo que votar en blanco o no ir a votar convencido de eso es un gran acto de democracia. Sin embargo, también creo que este modelo de democracia que tenemos hoy es antiguo. Tiene más de 200 años y necesita evolucionar. No algo menos democrático, sino más representativo todavía de la población. O Sí. sea, mi país ideal ni siquiera quizá entre en los estándares de las posibilidades hoy que tenemos. Pero sí entiendo que hay posibilidades de hacer cambios radicales a lo que estamos viendo hoy en día. Sí. Y que son grandes comienzos para poder llegar a algo que soñamos. Algo donde cada uno pueda decidir sobre su propia vida. Eso me parece algo muy importante. Es algo que para lo que ni siquiera en muchos casos estamos educados, porque ni siquiera elegimos la carrera que queremos, sino la que se nos recomienda a nuestra familia. ¿Cómo vamos a después poder siquiera tomar una decisión política o de trabajo? Estoy totalmente convencido de que hay que asistir en todo tipo de emergencia. Cuando hay un tsunami,
hay que ir a asistir a la isla, ¿no? Eso pasa en otros países. Por ahí acá tenemos otro tipo de problemáticas ambientales, una inundación, un Una incendio, inundación. ¿no? Acá asistimos a las víctimas. Y banco la asistencia a las víctimas. Sí, La palabra, eso es- insisto, víctimas. Es un porque país justo. me he escuchado esta semana muchas posturas de grandes políticas de asistencia a los pobres. Pero no escuché políticas en casi todos los candidatos que hagan que esa gente deje de ser pobre, sino cómo ayudar a los pobres. Y yo me pregunto, si siempre vamos a ayudar y ayudar y ayudar a los pobres, que está buenísimo porque no puede haber ni una persona que muera de hambre en un país que exporta alimento como lo hacemos nosotros. ¿Cuándo nos vamos a ocupar de que no sea más necesario ayudar a ese pobre? ¿Cuándo nos vamos a ocupar de que ese pobre deje de ser pobre? ¿Nos vamos a ocupar? ¿Nos interesa que la gente deje de ser pobre? ¿O nos gusta la pobreza dominable ahí del otro lado de la General Paz a la que le podemos tirar un paquete de polenta o un vacío envasado lleno de grasa y después lo podemos cambiar por un voto? No importa quién votemos, pero necesitamos votar algo real y un cambio de verdad. No sirve más escuchar esos discursos políticos que vemos en la tele que no dicen nada, porque hay candidatos y candidatos que no dicen nada. Sus propuestas no tienen un mensaje claro. ¿Y saben qué? Ves los manuales de campaña, porque muchos andan circulando por las redes, y la campaña dice explícitamente que la idea es comunicar un concepto, no una medida. Así que si Qué vamos a locura, votar qué de vergüenza. vuelta en octubre, sí, votemos con el corazón, como dice Lauti. Es muy importante. con conciencia Y y con conectemos con memoria. el cerebro. Sí, Y obvio. ahí seamos coherentes con lo que nos pasa. Ahí está llegando Joana ya acá a los Llegó estudios Joana. de Urbana. ¿Vos querés hacer una conclusión? Yo, a ver, los escuché a los tres, ¿viste? Los escuché hablar. Soy una persona que tengo bastante escucha activa, podría decirse en este caso, porque antes de dar mi opinión voy a decir que la política es un tema que no me atraviesa tanto como a las tres personas que tengo acá acompañándome. Lamentablemente me gustaría, en su momento lo hizo, pero hoy en día ya no. Y si cuando Lauti me mandó la pregunta de, bueno, escuchame, vamos a hablar de cuál es la Argentina que queremos. Yo lo primero que se me vino a la cabeza es tener una Argentina que a largo plazo, obviamente, porque también soy una persona realista, es una Argentina que vaya viviendo con menos preocupaciones. Una Argentina que viva más tranquila. En cuanto a la donde- seguridad, la educación. En cuanto a todo, Sí. Yo Sí, salgo Ale. a la calle y yo llegué acá, y voy a dar el ejemplo de acá, porque ¿para qué voy a hablar de la calle cuando lo tengo acá? Estamos todos acelerados, Sí. aceleradísimos. Sí. Aceleradísimo de llegar, del laburo, de venir a nuestro proyecto. ¿Por qué? Porque todo el tiempo tenemos que estar haciendo cosas para subsistir. Entonces, yo la verdad lo que quiero es un país, como dice Lauti, que propicie la educación, ¿sí? Donde todos nos podamos formar, donde todos podamos ser profesionales el día de mañana, donde todos nos podamos desempeñar de lo que nos gusta. Como dijo Delphi recién, por favor necesitamos seguridad, chicos, porque estoy harto de salir a la calle donde el otro día, yendo a la facultad, casi me roban el celular desde el bondi. ¿Varela? No, Ciudadela. Ah, sí. Ciudadela, El peor a la trayecto. vuelta de mi casita. Mira. Y estoy harto de un país donde se vote al menos peor. Ah, Totalmente. mirá. Y después se pregunta por qué somos los jóvenes los que votamos más a Milei No o sé. los que queremos un cambio, los que queremos algo diferente. No, mismo el que vota a la Somos izquierda. los No, muchas obvio, a ver, veces- el que vota a ver, a esto es No, una cosa perdón. que quiero que esté bien marcado. El punto no es votar No. a nadie. No. No, A votar ver, a vos lo podés diferente. votar tipo No, a no, no. Massa, a la izquierda, a Milei. El punto es que sea coherente con el país que vos querés. No está mal que quizás una persona quiera un país diferente a vos. Lo importante es que vos tengas la convicción Claro, del pero vos país que querés. no podés ser tan egoísta de solamente pensar en tu economía y en tus cosas. No, obvio. Te tenés que dar cuenta que si hay un gobierno que hace 40 años gobierna y al día de hoy más de la mitad de la población es pobre, las cuentas se hicieron mal. Entonces la gente no va a buscar algo distinto o a Milei, como se dice todo el tiempo. La gente quiere ver otra cosa, quiere ver otra propuesta, quiere ver algo nuevo. ¿Cómo vamos a hacer lo mismo si el tinte nunca se cambia? Yo Es creo que imposible. para terminar el mensaje que tenemos que dar desde Identidades Sí. es un mensaje donde podamos todos reflexionar Sí. y ser coherentes con quiénes somos, con qué sentimos, con informarnos
y a partir de eso poder tener un voto y sentirnos por lo menos en paz con nosotros. ¿Saben lo que pasa, chicos? Y esto es como una especie de, dentro de lo que es el mundo de la espiritualidad y la conciencia, norma, Sí. ley. Da igual quién gane como candidato político, pero si Nosotros vamos a tener- la mayoría de la población votó de una forma totalmente coherente con lo que siente acá adentro, Sí. va a haber éxito. Totalmente. es Bueno, verdad. entonces Éxito. para ir meternos ya en un tema más lindo, más alegre, para Sí. poder disfrutar una entrevista Nunca más hermosa. política ni identidades, por favor. No quiero hablar más de política en este programa en ningún otro lugar hasta octubre mínimo. Bueno, Sí, ahí, ahora vamos a perdón, hablar de política, perdón, ok. ahí tenemos... Giovanna tenemos- creo que quiere hablar de política, bueno. Tenemos un comentario que dice algo nuevo y que funcione y se pueda vivir y no sobrevivir. Es lo que dijo Adri, me encanta. Me también. encanta. Un saludo a Nico. Bueno, cortamos, en 5 volvemos. Ya. Volvemos que tenemos un programón que sigue. Vamos a escuchar una linda historia. Te quedás acá con nosotros por Identidades en Urbana BA. Ay, no puede ser. No te olvides de seguirnos en todas nuestras redes sociales, ponerle me gusta a este video y suscribirte al canal. Nuestro Instagram es identidades-el podcast y YouTube, TikTok y todas las demás redes sociales, Identidades el Podcast.